Bien amigos, continuamos con ustedes. Ayer el gobierno de Donald Trump, allí en Estados Unidos, anunció el aumento de aranceles en varios países del mundo, en realidad en el mundo entero. Y obviamente esto va a impactar y comenzó a generar cierto desconcierto. Al Perú se le aumentó un 10%. Y la pregunta es, ¿cómo puede perjudicar, afectar todo esto? ¿Cómo va a poder moverse la economía tras este anuncio del presidente estadounidense? Para eso hemos invitado al exministro de Economía y director ejecutivo de Evidencia Instituto, el señor Luis Miguel Castilla. Señor Castilla, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. A ver, el presidente Donald Trump ha estado hoy haciendo anuncios para aparentemente recuperar su economía y ayer nos sorprendió con con estas declaraciones que yo reitero y no creo equivocarme, que al mundo entero, a los países del mundo les aumentó los aranceles. ¿Sorprendió esta medida, señor Castilla? Lo que sorprendió ha sido mucho peor de lo anticipado inicialmente, porque parte de la plataforma de Trump ha sido apelar a fórmulas proteccionistas para supuestamente apuntalar su economía. Y claro, todo el mundo esperaba que iba a haber incremento de aranceles, especialmente para aquellos países que tienen superávit comercial con Estados Unidos. Vale decir que le venden más de lo que Estados Unidos exporta, como China, como México, Canadá, algunos ejemplos, pero que no se iban a tomar medidas a todos los países. Lo que ha ocurrido es que se le ha aplicado un arancel flat de 10%, como bien comenta, y apelando a un sentido de reciprocidad que es un tanto, digamos, antojadizo, porque nosotros no le cobramos aranceles a Estados Unidos, habida cuenta que tenemos un TLC, está Claro. vigente hace 6 años, y esto es un impacto a nuestras exportaciones. Esto va a algunos sectores en particular, a la agroindustria y otros sectores que tienen al mercado estadounidense como un mercado muy importante y desconoce un acuerdo que ha sido ratificado por los congresos de ambos países. Esto añade inseguridad jurídica y creo que más allá del impacto bilateral que creo que se ha acotado, el problema es que está gatillando lo que podría ser el germen de una recesión global. Hoy hemos visto todos los mercados Se que se cayeron. han desplomado Sí. y la percepción hoy día es que este tipo de medidas pueden ciertamente gatillar una recesión global. Y ahí estamos hablando de otro escenario muy distinto que podría afectarnos por una menor demanda de los productos y por una caída en nuestros términos de intercambio, para decir, el precio del cobre, que es tan importante para nuestra economía. Así que estamos hoy ante muchísima incertidumbre y un escenario que se ha tornado completamente adverso para el Perú como para el mundo. Efectivamente, el día de hoy han caído las bolsas en Estados Unidos y esto el Dow Jones ha caído menos 3,98%, el Nasdaq 5 ha caído 5,97%, en fin, o sea, las bolsas han cerrado a la baja. Pero, a ver, ¿cómo iba a impactar al Perú? Exactamente, usted habló de la agroindustria y hay que decirlo pues que la costa del Perú es full agroindustria. Chavimochi, Olmos, Alto Piura, en Arequipa, en fin, o sea, ahí está la agroindustria. Y exportamos en este tipo de productos entre 35 y 40% al mercado estadounidense. Entonces, el que le digan ahora, vamos a aumentar tu arancel al 10%, ¿de qué manera puede impactar a nuestra economía aquí en el país? A ver, Carlos, hay que ser preciso que hay ciertos productos como los arándanos, como las uvas frescas y como los espárragos que van al mercado norteamericano. En el caso de los arándanos, por ejemplo, el año pasado pagamos más de 1.200 millones de dólares, siendo el mercado estadounidense el principal destino de las exportaciones de arándanos, en el caso de uvas frescas, casi 900 millones de dólares fueron a ese mercado. Entonces, en el corto plazo, esta imposición de un impuesto
lo que va a hacer, podría afectar el flujo comercial, hay pérdidas económicas que va a tener que encarar. Y probablemente las empresas decidan abrir otros mercados y aprovechar del hecho de que tenemos una matriz comercial bastante diversificada. Si bien el 13% de nuestras exportaciones se dirigen a Estados Unidos, el 87% va a otros países, con los cuales tenemos acuerdos comerciales vigentes. Entonces creo que esto hay que verlo de manera relativa. A mí la afectación lateral va menos, obviamente afecta a algunos sectores puntuales, que también alcanza confecciones, por ejemplo. Pero para mí lo que más preocupa es que la probabilidad de recesión global ha incrementado un 60%, escenario que no estaba en la previsión de nadie hace 6 meses. Wow. Entonces, de manera bastante irresponsable y una locura total, se ha incrementado los impuestos a las exportaciones en un nivel desde 1968. Y esto que todavía hay 3 países que todavía no han sido sujetos digamos, a un castigo arancelario. Estoy hablando de México. México y Canadá, que hacen Ajá. parte de un acuerdo comercial conjuntamente con Estados Unidos, que van a probablemente tener un tratamiento en particular. Y Rusia, que ahora es el único país del mundo que no ha sufrido un incremento arancelario. Entonces, Increíble. esto es muy, muy malo, porque introduce incertidumbre y viola las reglas del juego de comercio internacional, que ha sido tan importante para regiones como el norte y toda nuestra costa, para poder generar empleo, generar oportunidades de progreso. Entonces, esto nos están golpeando innecesariamente cuando no tenemos tema de fondo pendiente con Estados Unidos, y también nosotros compramos más de lo que venden. Y esto Sí. probablemente sea una dificultad para que el MEP cumpla su crecimiento de 4% en este año, porque parte del optimismo radicaba en una demanda externa apoyante y incremento en las exportaciones, que probablemente hoy en día se vea afectada por este tipo de medidas absolutamente antitécnicas y perversas, no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Ahora, señor Castilla, pero Estados Unidos está en una guerra económica, hay que decir esto, ¿no? Pero dirá, pues, a Perú le aumento 10% este arancel, pero ya, pues, que se defienda con China, pues, ¿no? ¿Acaso no tiene su puerto de Chancay? Ahí está su puerto de Chancay. Eso será, pues, lo que diga, pues, el señor Trump. O sea, ¿será eso de alguna manera la respuesta por haber abierto el mercado chino acá en nuestro país? No, no creo, porque justamente el día de hoy leo una publicación del Ministerio de Comercio de Estados Unidos donde explicaba lo que ellos entienden que es falta de reciprocidad de los países que se ha impuesto un arancel. En el caso de nuestro país en particular, mencionan temas, por ejemplo, el uso de la modalidad de gobierno, la licitación pública, que según ellos penaliza a las empresas estadounidenses. Por ejemplo, también critica el hecho de que nosotros hemos hecho una moratoria de los transgénicos, que estamos poniendo barreras al comercio, el etiquetado de productos y otro tipo de intervenciones muy puntuales para justificar una medida que no tiene justificación alguna, que nuestro arancel para Estados Unidos era cero, y a razón de una política totalmente inentendible, nos impone 10% de arancel, que justamente va a afectar a los consumidores estadounidenses con un mayor precio. Entonces, no se entiende exactamente qué cosa quiere lograr el señor Trump, más allá de crear un caos a nivel global, y esto penaliza a sus propios ciudadanos con menor probabilidad de crecimiento, riesgo de recesión y de inflación que ha incrementado justamente a raíz de unilaterales que han puesto al mundo en jaque. Correcto. Ahora, ¿cómo tenemos que responder? Cancillería ha tenido una posición, Comercio Exterior, el mismo MEF con el señor Salardi. ¿Cómo poder responder ante eso? Vamos a poder, o sea, ¿tenemos la capacidad para reaccionar ante esta medida
o simplemente nos queda decir, bueno, ya pues, no podemos competir, no podemos hacer nada, le vendemos todo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería la salida? A ver, la cuestión es que el riesgo es que no solamente sea un incremento de 10% de los aranceles, sino que haya un incremento mayor. Esto va a ir en función de los países adoptan represalias en contra de estas medidas. Entonces, para empezar, sería absolutamente contraproducente que el Perú decida conocer el tratado comercial, imponer aranceles, porque acordemos que importamos muchos bienes que importan nuestras empresas y nuestros consumidores, y eso se reduciría automáticamente un incremento de costos que nos afectaría. Entonces, creo que por ahí no va la cosa. Lo siguiente es que tenemos acuerdos comerciales que tenemos que aprovechar, a diferencia de México, por ejemplo, o de Colombia incluso, que le vende el 30% de sus exportaciones, nosotros le vendemos el 30% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Y el hecho también, que efectivamente hay países que han sido sujetos a mayor arancel, capaz nos hace competitivos en Estados Unidos frente a otros países con los cuales competíamos. Por ejemplo, los países asiáticos hoy día enfrentan un arancel mayor, por lo tanto, nuestra competitividad relativa a esos países ha mejorado en días. Lo que creo es que no podemos ceder a populismos. A mí me parece muy oportunista que el Congreso haya ahora decidido sacar toda una agenda media mercantilista de leyes supuestamente para paliar estas situaciones, leyes que van a la creación de zonas económicas que tienen que ver con otras medidas que pueden explicar una pérdida de ingresos del fisco, sobre pretexto que ahora el Perú está en crisis. No estamos en un golpe fuerte que hemos recibido, que creo que tenemos la fortaleza para poder enfrentarlo. Lo cierto es que si se va de las manos, la guerra comercial acaba afectando el crecimiento de nuestros socios comerciales como China, ahí sí entraríamos en problemas. Así que yo creo que podemos hacer y más bien no cometer errores. Y si manda una delegación como la presidenta ha insinuado, creo que más bien eso podría ponernos en bandejita para que los gringos nos reclamen respecto al puerto de Pantai y la creciente presencia de inversión china en nuestro país, lo cual sería absolutamente contraproducente. Podemos ir a más trasquilados y mejor es ser cautos y ser pragmáticos y si hay algunos temas que Estados Unidos considera que intentan contra ese, bueno, hay que evaluar efectivamente si, por ejemplo, los gobiernos un mecanismo idóneo o no y revisar lo que sea revisable, pero no, digamos, utilizar un tipo de palito, saber que somos un país muy pequeño frente a la primera potencia mundial que ahora adopta este tipo de políticas. Pregunta final en ese sentido. ¿Qué decirle, adelantarle a los ciudadanos? Porque todo esto va a comenzar a remecer la economía, ya lo adelantó usted. Es difícil crecer este 4% que se había anunciado con mucho optimismo. Con mucho optimismo se había anunciado y se había adaptado a acciones y se había proyectado al final, pero ahora la situación ha cambiado. Entonces, ¿qué se viene en los próximos meses, cree usted, hasta que podamos de alguna manera paliar toda esta movida? Mira, yo creo que va a depender en gran medida de cuáles van a ser los efectos colaterales de este tipo de medida adoptada. Lo más preocupante sería que el mundo crezca menos y eso afecta, por ejemplo, los sistemas de intercambio, los precios de cobre que están importantes para nuestro país. Entonces yo creo que no hay que exagerar en el impacto directo porque en el corto plazo tenemos muchos otros mercados con los cuales tenemos relaciones comerciales preferenciales. Hay que aprovecharlo. Y más bien lo que tenemos que hacer es acelerar el crecimiento económico, destrabando proyectos de inversión y desregulando la economía y parando problemas estructurales como la inseguridad que nos sigue afectando y una serie de otros temas que hemos discutido muchas veces el problema Carlos, pero no usar esto como una excusa para tomar medidas populistas. Eso no ayuda a la economía y más bien hay que reforzar todos los motores haciendo un Estado que sea mucho más ágil, pero sin caer en mecanismos y replicar estas recetas absolutamente nocivas que Estados Unidos está llevando a cabo
que paradójicamente va a acabar perjudicando a sus propios consumidores. Eso. Señor Castilla, le agradezco muchísimo, como siempre, por estar con nosotros y haber dándonos luces de esto que se ha anunciado en Estados Unidos. Recordamos, el mercado de Estados Unidos, lo dice CNN al cierre de su edición, los aranceles de Trump sacuden los mercados y despierten temores de recesión. Es lo que usted está confirmando, señor Castilla. Se viene una recesión global, aparentemente. ¿Se ratifica en ello, señor Castilla? Bueno, eso es lo que la probabilidad de recesión ha subido a un 60%, y esto no estaba en los planes de nadie, y más bien la severidad de las medidas anunciadas e implementadas en las siguientes 48 horas es un shock externo absolutamente injustificado para todos los consumidores en el mundo, que se van a despertar en 2 días con bienes mucho más caros, cortesía del gobierno de Trump. Clarísimo. Manifiesta acá, según la teoría de Trump, el dólar estadounidense debería subir, sin embargo ha caído a su nivel más bajo desde octubre, manifiesta. Entonces parece que hay un boomerang en esas medidas, pero ese boomerang lanzado por el presidente de Estados Unidos no solamente está golpeando a su país, sino también está golpeando al mundo. Señor Castilla, muchísimas gracias, un abrazo fuerte a la distancia. Muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches. Luis Miguel Castilla estuvo con nosotros, director ejecutivo de Evidencia Instituto y exministro de Economía, dándonos a conocer todo este remesón que ha generado el gobierno de Donald Trump, aumentando los aranceles a muchísimos países en el mundo. Al Perú le aumentó un 10%, pero nosotros exportamos finalmente, por ejemplo, en el norte del país somos fuertes en la industria y 35, 40% se va prácticamente al mercado estadounidense, arándanos, uvas frescas, espárragos, por ejemplo. Sin embargo, ahí va a tener algunos problemas, sobre todo con México. Estados Unidos no le aumentó aranceles a México y México también es un país agroexportador. Entonces ahí vamos ya a tener esas diferencias competitivas. Veremos cómo se actúa, pero y ahí viene el problema, ¿no? Para solucionar estos problemas necesitamos un gobierno fuerte, no un gobierno que piense en sus cirugías, no un gobierno que piense en Rolex, o partidos que apoyan que piensen irse de vacaciones o en fin. Lamentablemente no los tenemos.